La verdad no, cuando era muy pequeño no. Me enfocaba únicamente en divertirme, en jugar en las canchas que tenía a la mano, muy cerca de la colonia Zapata, que es donde actualmente vivo, la casa de mis padres, donde llegábamos todos los hermanos, ya después de que nos empezamos a separar. Pero sí me tocó ya a los 13 o 14 años, 15, ya como que le empecé a dar forma a ese sueño, a esa ilusión que tenía de jugar en primera división. Me tocó aquí en Tepic jugar pues en muchas canchas, en la cancha del Rodeo, de la Ciudad de la Cultura, donde había 7, 8 canchas, donde ahí terminábamos todos los equipos jugando cada fin de semana. En lo del Amedo, en la cancha de la provincia, que por cierto me enteré que ahí va a abrir Carne Selecta, su próxima sucursal, así que me da mucho gusto que siga creciendo esta gran empresa. Y ahí empecé un poquito a formar mi sueño y se fue materializando cuando a los 17, 18 años ya empecé a ser llamado a selecciones amateurs y se abrió la oportunidad para ir a Monterrey. Fíjate que mi primera oportunidad se dio donde empieza todo ya de manera más seria, más formal, y donde yo ya empecé a creer que podía llegar a primera división. Fue cuando fuimos a jugar a Irapuato con el profesor Quirino Alcántara, un gran entrenador de Tepic, que trabajaba mucho con los jóvenes. Él me ayudó mucho en el sector amateur. El Negro de la Cruz fue otro entrenador también que tuve en el Deportivo Zapata. Con ellos empecé a aprender. Después me voy a la selección nacional amateur y bueno, ya empiezas a trabajar un poquito de manera diferente, ya más profesional, con otro tipo de jugadores, pero yo siempre he pensado que lo que aprendes en tus inicios en el fútbol amateur, cuando tienes entrenadores que te ayudan, que te dicen cómo desarrollar mejor tu posición, cómo desempeñarte de la mejor manera, eso es clave porque ahí sientas las bases que después ya pones en práctica cuando eres profesional. Mira, para mí hay un pasaje muy claro que tuve que me dolió mucho porque tuve que dejar a mi hijo Misael recién nacido. Yo era seleccionado nacional en el año de 92, septiembre, octubre más o menos. Mi hijo nació el 2 de octubre y yo era seleccionado nacional. Estaba César Luis Menotti como entrenador. Y justo cuando se anuncia una gira a Europa, nace mi hijo. O sea, me tocó estar en el nacimiento, pero nació con un defecto en un pulmón, uno más pequeño que el otro, y tuvo que quedarse internado como una semana o 10 días en lo que maduraba un poquito más este órgano. Y pues no sé cómo o qué pasó por mí que yo quería viajar con la selección. Se me hacía que desperdiciaba una bonita oportunidad si no iba, y tuve que dejar a mi esposa y a mi hijo internado. Y yo estaba comunicándome todos los días, pues de allá nos fuimos a Rusia, a Ucrania, a Italia, a España, varios países. Y yo me fui con esa preocupación porque no era un problema sencillo. Y yo creo que fue la parte familiar lo que más me dolió, que más recuerdo haberme ido con esa sensación. En lo demás, que mi hijo afortunadamente se recuperó, pero en lo demás, a mí la palabra sacrificio no existe en el fútbol. Yo creo que somos afortunados los que nos tocó jugar fútbol profesional por los sueldos, por todas las bondades que te da este deporte, porque viajas a donde nunca te imaginaste de niño conocer, te sientas con figuras de la política, del deporte, del espectáculo, lo que tú quieras, tienes acceso a muchas cosas. Entonces, cuando yo escucho a un futbolista que dice, sí, sacrifiqué no estar en una fiesta de mi hijo, o sacrifiqué no estar en la fiesta de mi mujer, de mi hija de sus 15 años, pues bueno, creo que hay cosas peores que pasa el ser humano, y para mí esa palabra sacrificio, pues yo la descarto de mi vocabulario, o la descarté porque yo disfruté muchísimo el fútbol. Pues mira, para empezar, yo recuerdo perfectamente mi primer llamado fue en el año del 90, el 17 de abril, contra Colombia en el Estadio Coliseo, en el Memorial Coliseum de Los Ángeles. Allí debuto. Y para mí, primeramente, te puedo decir que fue como culminar
un sueño que tenía, pero que apenas iniciaba, porque es cierto que llegas y yo lo celebré mucho. Fue poquitos días después de mi cumpleaños, yo soy del 12 de abril, y me llaman el 17 a jugar ya un partido contra Colombia, contra el Pibe Valderrama, René Higuita y toda esa gran generación de colombianos. Y me concentro creo que el 14 o 15, entonces festejo mi cumpleaños y a los 5 de ella estaba jugando mi primer partido como seleccionado y para mí fue una experiencia maravillosa. Y pues ya no paré hasta el 95 que dejo de acudir con la selección mayor. Fueron 5 años poniéndome esta camiseta que para mí pues significa y representa mucho en mi carrera, en mi vida personal también. Y yo me imagino que debe ser para cualquier futbolista que empieza a jugar de manera profesional, pues es lograr un sueño que tienes, porque desde antes de ser profesional pues me tocó ser parte o ver aquella selección desde que yo me acuerdo del 74, 78 y hasta que empiezo yo a jugar, 78, 82, ya en el 86 yo estaba jugando con los Rayados del Monterrey y ya estaba más impregnado de lo que es el fútbol. Pero cuando eres un niño de 12, 14, 15 años y ves jugar a tu selección y empiezas a preguntarte o a soñar, imaginarte estar en un estadio con 100,000 personas, con 80,000, 70,000, escuchar el himno nacional de tu país, ver 40,000 mexicanos en un estadio, eso son de las imágenes que yo tengo y que pues nunca olvidaré porque fueron momentos maravillosos. Y aparte de que fui parte de una camada sensacional de futbolistas, que eso son momentos inolvidables, compartir la cancha con Hugo Sánchez, con Carlos Hermosillo, Ramón Ramírez, otro Nayarita, un crack, Marcelino Bernal, otro crack Nayarita, que estuvimos juntos en aquel 94, y con otra camada de jugadores sensacionales, así que pues viví momentos gloriosos, digamos, más que los resultados, que no fuimos campeones del mundo, pero sí estar 5 años con esa camada de jugadores, pues es algo maravilloso. Bueno, mira, para empezar, una carne es básico. La carnita, que sea de calidad, como las tiene Carnes Selectas Nayarit. Unas buenas quesadillas, una buena salsita y me gusta mucho poner en el asador nopales, unas hojas del nopalito así entero y unos espárragos y un guacamole. Esas 6 o 7 cosas para mí es una selección ideal. Y un buen asador. No me gusta batallar un asador chiquito y a ver dónde pone las quesadillas y luego otra cosa. Con esas 7 cosas, esos 7 productos son para mí la selección ideal. Con eso se arma la carnita. Fíjate que tuve como compañero a Hugo Sánchez en 2 años, pero la misma dinámica de las concentraciones, los viajes, nunca fuimos compañeros de cuarto. Me gustaría invitarlo. Hugo me quedé con muchas ganas de platicar con él. Creo que fue compañero de Marcelino Bernal previo al Mundial en las instalaciones del Club América. No sé qué tanto platicó Marce con él, pero yo sí me gustaría aventarme una buena carnita asada con el macho, platicar un poco de sus vivencias en España como entrenador. Creo que es un tipo al que se le puede, en el buen sentido, explotar y aprender en esas experiencias que vivió como futbolista y como entrenador. Además, pues, para mí el mejor futbolista mexicano de todos los tiempos, indudablemente. Es Cirlón. Tengo 2, Cirlón y Tibón. Yo con eso soy feliz. No me pongan más. Y lo otro, las quesadillitas y todo lo demás. Con eso me paso horas en una buena comida, una buena charla con la familia, con amigos. Y también me gusta acompañar la carne. Se me pasó ahorita con una buena botella de vino tinto. Soy de acompañar la carne con vino tinto y con eso me paso horas hablando de lo que sea. Carnes Selectas Nayarit, la selección de los expertos.